Hola, bienvenidos a una nueva aventura con Andes Eco. Yo soy Melanie, detrás de cámara mi hermano Mario. En este momento estamos justo en la frontera de Alemania con Bélgica. Pasado este paso de cebra, estoy en Bélgica. ¿Por qué estamos aquí? Porque hoy día les queremos contar una historia, la historia de lo que sería el comienzo del final de la Segunda Guerra Mundial. Mario, ayúdame con las fechas, ¿cuál es esa historia? El 11 de septiembre del año 44 llegaron las tropas aliadas que habían desembarcado en Normandía, exactamente acá, a la frontera con Alemania, para al día siguiente, el 12 de septiembre, cruzar hacia Alemania y comenzar con la invasión. Nuestra idea es hacer el recorrido de esas tropas de la infantería americana para mostrarles hoy en día lo que fue en aquel entonces hacer ese tour. Estamos en el centro de Röttgen, una ciudad alemana muy cerca de la frontera con Bélgica. Cuando los aliados llegaron a este punto, a esta ciudad, podríamos decir que fue el primer logro, el primer triunfo de ellos, ya que fue pisar suelo alemán. Después de esta conquista de terreno, se fueron encontrando con varias barreras, naturales y no tan naturales, que vamos a ir viendo mientras seguimos sus pasos. Siguiendo la ruta de los aliados desde su ingreso por Röttgen, nos encontramos con esta primera barrera con la que se encontraron ellos. Se le conocía como la línea de Sigfrido, o también se le llamó los dientes de dragón, unos monolitos de hormigón tremendamente sólidos que impedían el paso de los tanques. ¿A qué se le llamó específicamente la primera ofensiva, Mario? La primera ofensiva es cuando en el fondo, como llegan el 11 de septiembre a la frontera en Alemania con Bélgica, que es donde estuvimos, el 12 de septiembre realizan la primera ofensiva y cruzan hacia Alemania. Cruzan lo que es el poblado de Röttgen y se encuentran con lo que es la línea Sigfrido, que es como la primera barrera que pusieron los alemanes. Y obviamente acá no pudieron cruzar ni sus jeeps, ni sus tanques, ni nada de eso. Y fue bastante desmotivador. Pero lograron atravesarla y llegar al bosque de Röttgen, y en el fondo lograron avanzar hasta 3 kilómetros adentro del bosque. La línea de Sigfrido que podemos ver acá es una franja de 635 kilómetros que recorría el oeste de Alemania desde el sur de los Países Bajos hasta la frontera con Suiza. Esta barrera se construyó antes de iniciar la guerra, o sea, el año 1937, ahí inició su construcción. El discurso propagandístico en ese entonces era construir una línea defensiva para evitar cualquier invasión. Pero el objetivo real que se vio después era bloquear esa frontera para atacar tranquilamente hacia el este. Así no tenían que preocuparse de una guerra en dos frentes. El tamaño de estos dientes de cemento es realmente impresionante. Y acá podemos ver claramente que es una estructura unida por abajo, con fierros. Acá también alcanzamos a ver fierros en la ruptura. O sea, no es solamente un monolito de hormigón, es una tremenda estructura unida por abajo, con fierros de por lo menos 9 milímetros hasta 10 milímetros tienen estos fierros. O sea, imposible ni con un tanque pasar esto. Mira, alcanzas a ver cómo se mete dentro del bosque, subiendo la ladera, los dientes de dragón. Esta línea como primera barrera para el ejército americano fue tremendamente intimidante, sobre todo porque no sabían con qué se iban a encontrar después de esto. Claramente esto desadelantó mucho al ejército americano su minuto, porque retrasó cualquier cantidad de lo que ellos pensaban hacer en un par de días. Ya, saliendo de Röttgen, atravesamos la línea de Sigfrido, o muro oeste, y nos adentramos en el Röttgenwald, bosque de Röttgen. Esta fue una de las barreras naturales con las que se encontraron los aliados.
este bosque complicado en geografía y con estos tremendos árboles fue una tremenda barrera para ellos para seguir atravesando. Imagínenselo con tanques, con autos, con armamento, con todo lo que necesitaban comer en el fondo en distintos camiones. Atravesar esta zona era casi imposible, tuvieron que hacer un camino. Claro, al final subestimaron lo terrible que es cruzar un bosque. No es que ellos no supieran, pero siempre un bosque es una barrera natural para cualquier batallón que va avanzando, que es terrible. Y acá, durante la primera ofensiva, cuando cruzaron Röntgen y pues lograron pasar la línea Sigfrido, en el fondo pudieron entrar solo 3 kilómetros hasta el bosque, que eso es aproximadamente donde estamos nosotros ahora. Y acá se enfrentaron a una resistencia alemana brutal. De hecho, debiera estar lleno de búnkers acá. De hecho, sí, la línea de búnkers que se construyó en la misma época del Muro Oeste, que fueron más de 18.000 búnkers, que era la segunda barrera después de la línea Sigfrido. Estos búnkers no son fáciles de hallar porque la verdad es que no están precisamente en el camino. Hoy en día el Hürtgenwald está lleno de caminitos de senderismo, pero los búnkers no están en las rutas de senderismo. Así que traje este mapa y voy a ir marcando las coordenadas GPS de cada búnker que encontremos y también de cada cosa interesante. Aquí vemos lo que hablábamos antes. Röntgen, por aquí entraron, Exacto. La frontera con Bélgica, y de aquí a dónde fueron, a ver. Siguieron de largo acá hasta el Hürtgenwald. O sea, cruzaron Röntgen, se cruzaron con la línea Sigfrido. Perfecto. Después llegaron hasta el Hürtgenwald y lograron avanzar 3 kilómetros. Ahí descansaron, en el fondo. Después la segunda partida, ¿ya? O sea, el segundo ataque fue hacia Vosnack y Schmitz. Y ahí se cruzaron en el fondo con el Valle de Kal, que los frenó muchísimo. Entonces tomaron otra decisión y fueron hacia Großhau y Kleinhau y cruzaron por acá arriba, de tal forma de poder llegar a Schmitz. Todo con el objetivo en el fondo de poder llegar hasta Remagen. Perfecto. Y nosotros en este minuto estamos en el Hürtgenwald. Nosotros estamos en el la línea de los búnkers. Exactamente, en la línea de los búnkers, por ahí entre medio. Voy a anotar las coordenadas. ¿Y sabes lo que estaba pensando? Esto es para ustedes, para la audiencia. Si alguno tiene interés en venir de visita alguna vez y saber dónde están estos lugares, pónganlo en los comentarios porque voy a anotar todas las coordenadas en este mapita y al final de todos los capítulos que tengan que ver con lo que vamos a contar ahora sobre la historia de guerra, se los envío por correo al que tenga interés, ¿ok? Súper, genial. Siguiendo la ruta de la infantería americana, nos encontramos en este minuto al medio del Valle de Kal. El objetivo era ir de Vosnack, detrás de esa ladera, hacia Schmitz, detrás de la ladera que vemos al otro lado. Evidentemente este valle fue un tremendo problema para la infantería americana. Vamos a seguir la ruta que siguieron porque en algún minuto, como no vieron, no habían calles en ese momento ni nada, pero sí vieron un sendero que bajaba al valle y volvía a subir por la otra ladera. Decidieron tomar ese sendero con todo su armamento, con toda su milicia y lo que significó en el fondo, bajar con tanques hasta acá. Vamos a continuar la ruta en este minuto para ver cómo se ve. Aquí vamos caminando por uno de los senderos en el Valle de Kal. Esto en la segunda ofensiva, tú nos lo vas a explicar mejor, Marito, pero en el fondo cuando se encontraron acá con este tremendo valle, que tiene 150 metros de altura, fue una de las barreras con las que se encontraron cuando venían en esta avanzada. ¿En qué iban en este minuto, Mario? Acá estaban ya en la segunda ofensiva, cuando en el fondo cruzan desde el Hürtgenwald hacia Vosnack y de Vosnack quieren llegar a Schmitz para tener como objetivo final en el fondo Remagen. Y resulta que entre Vosnack y Schmitz se encuentran con este tremendo valle, que en el fondo les dificultó tremendamente el movimiento de sus tanques y todo el tema por lo escarpado del terreno.
Claro, porque no era solamente la infantería la que iba avanzando, iban con tanques, con armamento, con provisiones y todo eso iba en vehículos. Exactamente. Y además que una vez que bajaron al valle se encontraron con una resistencia por parte de los alemanes impresionante, lleno de búnkers aquí al frente. Y una vez que decidieron volverse, resulta que los alemanes los estaban atacando por atrás. Aquí hubo demasiadas pérdidas de soldados. Wow. Y parte de esos búnkers todavía deben estar en pie en este sector. Exactamente, debieran haber búnkers. Muchos búnkers de ellos están enteros y muchos otros, los mismos aliados, los hicieron explotar. Para que no los use la banda enemiga. Exactamente. La cantidad de hormigón que tienen que haber usado para la construcción de todos estos búnkers. Sí. Estaba leyendo recién en Google para la construcción, fueron más de 18.000 búnkers los que se construyeron a lo largo de la línea Sigfrido. Cruzando el bosque de Hötgen nos vamos encontrando con estas trincheras, que básicamente era el único refugio que tenían los soldados aliados para esconderse. Probablemente eran más profundas, sin embargo seguía siendo un hueco de tierra y esto los refugiaba del duro invierno. Aquí estamos en el primer cementerio que nace justamente a raíz de la batalla del Hötgenwald, bosque de Hötgen. En este cementerio hay una historia bien particular de un alemán. ¿Tú conoces esa historia, Mario? O sea, claro, después, una vez terminada la guerra y la gente en el fondo volvía a los pueblos, hubo en particular un caballero que encontró cadáveres y decidió enterrarlos. Y durante prácticamente 8 años, 9 años estuvo recogiendo cadáveres y recogió hasta 1.600 cadáveres, los cuales fue enterrando en que este fue el primer cementerio que se creó a finales de la década del 40 para todos los soldados alemanes en el fondo. Y después se siguieron encontrando muchos cuerpos más, y por eso es que de hecho hay un segundo cementerio que se hizo en Hürten, que es el que vamos a ir a ver después. ¿En estos cementerios habían soldados alemanes y americanos? No, solo alemanes. En la Alemania de ese entonces estaba prohibido enterrar soldados de otras nacionalidades. Entonces todos los soldados americanos muertos o de otros países, en el fondo, los aliados, fueron enterrados en cementerios grandes que están en Bélgica, en Holanda, los Países Bajos, en Luxemburgo. Perfecto. Ahí, de hecho, ahí están los cementerios más grandes de los soldados de los aliados. Es impresionante estar parado acá y ver esta cantidad de lápidas. Al final, si uno lo piensa, este es el verdadero resultado de una guerra. Territorios perdidos, territorios ganados, no es un resultado. Esto que vemos acá es el verdadero resultado que deja una guerra. Y llegamos a Schmidt. Sí. Y, claro, logrando salir del Valle de Kahl, finalmente Exacto. los aliados llegan a Schmidt, que es donde estamos nosotros ahora. Exacto. Nosotros hicimos esta caminata atravesando el Hötgenwald en un día maravilloso, soleado, precioso y con todo lo que la modernidad nos acomoda hoy en día. Pero si lo pensamos hace 80 años atrás, ellos estuvieron no un día, estuvieron meses tratando de atravesar el bosque, el Valle de Kahl, pasando las fronteras, y las pérdidas humanas no fueron miles, fueron millones, y de ambos bandos. Aquí queremos cerrar esta parte, llegando a Schmidt, porque, como veremos en el mapita, nuestro recorrido va a continuar
a Remagen, pero eso lo vamos a ver en un próximo capítulo. Recuerden que si a alguien le interesa recibir este mapita al final de toda la historia que queremos contar, escríbanos en los comentarios porque lo podemos enviar por correo. Aquí van a estar todas las coordenadas de los lugares interesantes que logramos encontrar. Acuérdense, si les gustó el video, el like y por supuesto suscríbanse al canal porque eso finalmente es lo que más nos apoya. También que aprovechen de difundirlo con sus amigos si les gustó. Hasta el próximo capítulo.